Cuando mi animal de compañía murió, traté de recuperar mi bienestar. Al recordar el lenguaje sin palabras, volví a ser yo mismo, gracias a los beneficios que obtuve al saber de mi animal de compañía y que te compartiré en este video. Vamos con la intro. Hola querida comunidad amantes de los maestros animales, me da gusto estar con ustedes. Para los que no me conocen, me presento, soy Ángel, uno de los creadores de Conciencia Animal, Comunicación entre Especies. Soy un eterno estudiante del infinito mundo de la espiritualidad del reino animal y ayudo a hombres y mujeres que tienen animales de compañía en casa a comprender lo que sus animales tienen para compartir, para aprender del reino animal y hacer esta comunicación. Como herramienta uso el lenguaje del corazón, un lenguaje sin palabras que emana de corazón a corazón. Vamos a hablar sobre los beneficios que obtuve al conectar con el lugar donde se encuentra mi animalito de compañía fallecido. Cuando empecé a recordar el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras que emana de corazón a corazón y con el cual predico, empecé a experimentar infinidad de cosas dentro de la espiritualidad del reino animal. Seguir aprendiendo de tus animales de compañía fallecidos. Muchos creemos que la muerte animal es el fin de la relación humano-animal que se tiene con los animalitos. Déjame decirte que eso es totalmente falso. Es posible seguir aprendiendo de su sabiduría de ellos, porque en el lugar en el cual se encuentran, saben el plan cósmico que tenemos que cumplir, y su sabiduría nos ayudaría mucho a saber de qué manera podemos continuar nuestro proceso de vida y seguir aprendiendo de cada experiencia vivida. Y el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, nos ayudaría a comprender toda esa sabiduría que con mucho amor y cariño los animales nos comparten desde el más allá. Liberarme de una carga emocional que me impedía estar bien. Cuando pasé por la pérdida de mi animal de compañía, pensé que jamás lo superaría, porque era tanto el dolor que me había dejado su partida que solo me centraba en esas emociones de tristeza y enojo, y no podía ver más allá. Pero al recordar el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, me liberé de esa carga emocional que me impedía tener bienestar, porque puedo saber de mi animal de compañía en todo momento, y eso me dio mucho alivio. Sé que la muerte física es la que nos separa, pero en esencia seguimos juntos y me ayuda a continuar mi proceso de vida. En un momento regresamos con el video. Comenta qué tal te está pareciendo la información. Si te está gustando, no olvides suscribirte. Y si quieres saber algún tema en especial sobre la espiritualidad del reino animal, déjamelo en los comentarios para que juntos comprendamos esta infinita información que nuestros compañeros cósmicos con mucho amor y cariño nos comparten. Ahora sí, regresamos. Recordar el amor incondicional. El plano donde se encuentran los animales fallecidos me hace recordar el amor incondicional porque es una de las vibraciones principales que se emanan en ese estado muy bonito, y más porque todo el reino animal que se encuentra ahí es el mero ejemplo, ya que ellos siguen predicando con amor. No nada más tratan de recordarnos el amor incondicional estando en el planeta Tierra, sino también cuando se conecta con ellos desde el más allá, ya que es algo que ellos saben que estamos tratando de recordar y es algo que nos cuesta mucho trabajo. Han pasado muchas vidas y esta es de las lecciones más importantes que no hemos aprendido. Seguir descubriendo la espiritualidad del reino animal. Como parte de la labor que hago como comunicador animal, mi equipo y yo de Conciencia Animal, Comunicación entre Especies, seguimos descubriendo la espiritualidad del reino animal, gracias a conectar constantemente con el plano a donde se encuentran los animales que han fallecido, y seguir aprendiendo de su sabiduría, y todo el tiempo nos comparten información que con mucho amor y cariño seguimos compartiendo para todos ustedes en este canal. Si te ha gustado esta información, suscríbete, activa las notificaciones. Si quisieras saber algún tema sobre la espiritualidad del reino animal, déjamelo en los comentarios. Si te gustaría saber más sobre la espiritualidad de los animales, te recomiendo esta masterclass que he preparado, donde explico todo sobre la comunicación con animales de compañía fallecidos.